Hola comunidad ADN Aprendiendo de Nuevo, una vez más con ustedes, y en esta oportunidad tengo un grato honor tener aquí a una persona reconocida en la ciudad de Guayaquil, concejal, actual concejal de la alcaldía, Jorge Rodríguez. Mucho gusto. Encantado, el gusto es para mí, es un gusto compartir contigo temas positivos, temas que puedan influenciar para bien a nuestra comunidad, y saludos a todos los que están viendo esta transmisión. Bueno, como conocen el formato, vamos a hablar un poco de cómo fue la escuela, cómo fue el colegio de Jorge, ¿ok? Quisiera que él nos cuente un poquito cómo fue esta experiencia, qué son los recuerdos que tienes, positivos y negativos, pero todo podemos hablar desde esta trayectoria. ¿Cómo comenzó la escuela? ¿Cómo fue ahorita que estamos en el periodo escolar, cómo fue un poco esos inicios? Esos primeros años. Sí, yo creo que todas son experiencias buenas, enriquecedoras. Además, la escuela es un segundo hogar, una primera casa fuera de casa, ¿verdad? Con la que nos topamos y con tus compañeros se vuelven una primera familia fuera de tu familia, ¿verdad? Estudié en el Liceo Aeronáutico, la escuela FAE número 2 se llamaba en aquel entonces. De hecho, voy mucho a la FAE ahora por mis labores de concejal y paso por mi escuela, y no saben la nostalgia y los recuerdos de ver la cancha y ver toda la estructura. Grandes amigos, grandes aprendizajes, grandes maestros también que dejan sembrada su huella en mí. Y yo pensé que iba a continuar en la FAE de largo porque mi papá era militar, pero los vuelcos que da la vida, nos cambiamos de casa, nos fuimos a Urbanor, saliendo de la FAE, y terminé en la Academia Naval Guayaquil para el colegio. Hice mi ciclo básico allí, en ese entonces se llamaba ciclo básico para quienes son muy jóvenes, de primero a tercer año. Luego en cuarto año fui a la Academia Illingworth, que es como mi última casa, y es el colegio en el que me gradué, fui brigadier, pude manejar los temas de oratoria, que es algo que me apasionó muchísimo, esto de poder dar discursos en público, y lo aprendí allí con el Departamento de Cultura. Entonces tengo los mejores recuerdos de mi proceso educativo de aprendizaje. Luego la universidad en la Laica, Vicente Rocafuerte, es periodismo, desde allí soy graduado, gracias a Dios poder hacerlo, y porque en ese entonces te daba la facilidad de que era un horario de 7 a 10 de la noche, un horario nocturno que ahora suena así como mal por la inseguridad que vivimos. Era otros años. Pero era común, era el tema, año en la 95, claro, para poder trabajar en el día, pero yo hacía algo al revés, ¿no? Yo entraba a las 7 de la noche a clases, salía a las 7 de clases, y de ahí me iba a trabajar. Mi primer trabajo en televisión fue en un segmento en el programa local que se llamaba Esta Madrugada, de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces era un poco raro, y luego dormía hasta el mediodía, y luego en la tarde para hacer deberes, cualquier actividad, pero primero tenía mucha juventud, tenía muchas ganas, mucha pasión de poder hacer lo que estaba haciendo, entonces no sentía la mala noche, y creo que fue también una linda experiencia. Iba a entrar el tema, ¿en qué momento Jorge decide el periodismo? Fue en la secundaria, en el tema de la oratoria, me dice. ¿Cómo pasó? Porque me dices que venías con el tema familiar de las Fuerzas Armadas, pero pasó que en un momento dijiste, no, me gusta el periodismo. Yo tenía como dos metas en la vida. Yo siempre sabía que iba a ser periodista. Yo veía a Jorge Ramos, que era como mi modelo en Univisión, reportando, y yo decía, yo voy a hacer eso. Y filmaba como él y todo. Pero también me gustaba mucho ser piloto. Luego tuve que descartar esa meta por la visión. En aquel entonces una persona con miopía no podía ser piloto, ¿verdad? Ahora ya se han quitado todos esos obstáculos, y pudimos cumplir el sueño, pero yo sabía que desde donde esté yo iba a contar historias. No sé si iba a ser escribiendo, si iba a ser hablando, si iba a ser delante de una cámara o solo delante de un micrófono, pero esa era mi meta de vida. Entonces yo terminé en enero del 95, en pleno conflicto bélico Ecuador-Perú que había explotado, y entré al PRE. O sea, sin perder un día, sin perder un segundo, seguí estudiando lo que era mi meta de vida y lo que es hasta el día de hoy mi pasión, ¿verdad? Poder contar historias. Y de ahí el salto a la función pública. La gente dice, pero te cambiaste de vereda. Y digo, no, desde el periodismo tú estás del lado de la gente, y desde la función pública debes estar del lado de la gente. Entonces yo no me he cambiado de vereda. Yo lo que tengo ahora es un campo de acción mucho mayor, mucho más grande, que el contar una historia. Yo puedo generar una solución, una respuesta, un programa, o por qué no, una política pública para que la gente viva mejor o solucione sus problemas. Desde la concejalía actualmente, reelecto, felicidades también, está reelecto. Sí, y bueno, para avanzar un poquito,
Después quiero que me permitas hablar un poquito más del tema familiar, pero por ahora, para cerrar el ciclo de la concejalía, ¿qué programas crees tú o qué programas ya se están trabajando o se pueden retomar en esta nueva administración con el tema educativo? A ver, Guayaquil tiene una dirección de acción social y educación que en este caso se ha elevado a categoría de empresa pública. Es la empresa pública DACE, que tiene algunos programas muy interesantes que tienen que ver con lo social, pero con un componente educativo muy fuerte. Los enlisto no en orden de importancia, sino en desorden, ¿verdad? Desde Más Libros, que es un programa que este año va a tener que contar con el visto bueno de la nueva administración para poderse retomar. Hay un retraso en la entrega de libros que se va a subsanar en la medida que el nuevo alcalde le dé la prioridad que yo creo que tiene. Yo estoy seguro que el alcalde se la va a dar para poder entregar 179.000 juegos de textos a estudiantes de todos los años. 179.000 juegos, cada juego tiene 5 textos. Luego está el Bachiller Digital, que entrega tablets a los bachilleres. Luego está también nuestras becas de amparo, que son 1.200 chicos que han perdido a uno de sus padres o a ambos, a quienes desde la empresa pública de acción social se les paga la beca de estudio, se les da una mochila, se les da zapatos, uniformes, es decir, es una cobertura completa para poder asegurarnos que estos chicos se mantengan en educación. Y ya luego, si hablamos de educación también, nuestro programa de becas de francés, nuestras becas de inglés, becas de mandarín, becas de maestría y becas de posgrado en general, diplomados también con la Universidad de La Rioja, con el Instituto Bolivariano, con carreras medias. Entonces, tenemos una serie de productos, una serie de beneficios para diferentes públicos educativos, desde alumnos muy pequeños, escuela, colegio y también el tercer nivel que nosotros ofrecemos. Hablando de maestros, también tenemos un programa que se llama Maestros Ejemplares, que les da una computadora a cada uno y les permite poder financiar becas de maestría o poder tener acceso, si tienen calificaciones excelentes, a un espacio de estos que les posibilita soñar con un mejor sueldo, porque tienen ya maestría, tienen cuarto nivel y eso es importante también para ellos. Solo para reseñarte y para graficarte un poco, yo creo que todo esto se tiene que mantener y fortalecer en la nueva administración, creería yo y casi lo puedo asegurar que va a ser así, porque hemos podido llegar al corazón de Guayaquil con este tipo de programas. Buenísimo. ¿Y qué más desde el tema educativo crees tú que se puede hacer desde la planificación municipal y la concejalía? El año pasado, hasta el 2022, fuimos parte de un proyecto que se llamaba un Plan de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, que lo llevaba adelante la Dirección de Infraestructura Comunitaria, con la cual reparamos 32 escuelas, 10 en el área rural, 20 en el área urbana y 2 especializadas en materia de discapacidad, que es mi lucha de vida, ¿verdad? Mi causa de vida por mi hijo Jorge Andrés. Entonces, esas 32 escuelas en Guayaquil, solo para que la gente lo tenga claro, fueron las únicas que se repararon a lo largo del 2022. El Ministerio de Educación, teniendo la responsabilidad, la competencia y sobre todo el presupuesto y los recursos, no lo hizo. Lo hizo Guayaquil, lo hizo usted a través de sus impuestos, a través del pago de sus predios y los diferentes tributos que se recaudan a través del GAT municipal de Guayaquil. Entonces yo creo que eso se podría retomar. De hecho, en un rato más voy a salir una visita a una entidad, una fundación, ACENIR, que tiene una infraestructura para 450 chicos con discapacidad, poderles dar educación, poder acompañar todo su proceso educativo, que tiene ya su infraestructura, no quiero decir en soletas, pero en muy mal estado, y necesita que haya una intervención municipal para poder seguirles dando la oportunidad de estudiar. Yo creo que entiendan que la educación no es una novelería, no es algo que es opcional estar o no estar. No, es algo que debe estar y que les abre las puertas con el mundo, que les da oportunidades de vida a los estudiantes, ¿verdad? Entonces por eso me apasiona hablar de estos temas y creo yo que es importante que la nueva administración los pueda ver de esa manera y creo yo que deberíamos retomarlo. Va a ser la decisión del nuevo consejo, de la nueva administración, pero yo creo que este plan de mejoramiento, ante la ausencia de una autoridad nacional, en este caso el Ministerio de Educación, creo yo que es necesario. Pero la voz de Jorge va a estar ahí en la concejalía para manifestarlo. Sí, por supuesto, tengo que decirlo y tengo que recordar que hay prioridades y la educación no puede dejar de ser una prioridad en todas las administraciones. Efectivamente, la educación es, desde mi rama, pues definitivamente veo que la educación es el eje transformador para cualquier sociedad que quiere prosperar. Voy a ir por la parte, hablaste de inclusión y lo manifestaste
de tu niño y que eso te motiva a tu propósito de vida. Entonces quiero hablar un poquito de esa persona, quién es Jorge, fuera de la carrera política, de la carrera de concejalía. Esta persona, Jorge, es un hombre creyente, un hombre de Dios, una familia de Dios, que tiene a su hijo mayor, que ha sido su motivación para implicarse y estar más de lleno en el tema de la inclusión social. Tu esposa también está muy pendiente, directora de inclusión social, y está en esos planes justamente. ¿Qué crees tú que se puede hacer desde el tema educacional, desde el tema también, desde las reformas o el tema desde acá en el tema de inclusión? Bueno, te cuento lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es cierto, Jorge Andrés, nuestra motivación desde hace 18 años casi, el próximo 9 de mayo los cumple. Somos activistas por la inclusión porque él irrumpe en nuestras vidas y nos da un propósito. Y ya luego uno entiende que ese es el plan de Dios. En ese momento no lo entendía, ¿no? Hubo muchas preguntas, pero luego empezamos a trabajar en inclusión desde los medios de comunicación, Jimena en Ecuavisa, yo en Teleamazonas, y luego cuando venimos a la función pública, ella en el 2015, yo 2 años más tarde, entendimos que desde la función pública también éramos activistas por la inclusión, y la inclusión de personas con discapacidad, uno de los frentes más importantes que cubre es la inclusión educativa, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar en la correcta y la verdadera inclusión desde una campaña de sensibilización para que los otros estudiantes vean con otros ojos a las personas con discapacidad y los apoyen y los vean no con pena ni con condescendencia, sino los vean con admiración, como tiene que ser, porque son héroes del día a día, y luego trabajar en un frente muy grande que se llama inclusión laboral para poderlos colocar. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que creo yo que aún se puede hacer? Muchísimo, en ambos casos. Tenemos 2 centros que no los creó la administración de la doctora Viteri, sino administraciones pasadas. En este caso, 4 de enero, un centro para ciegos, que luego se volvió de multidiscapacidad, donde acompaña hasta 3er año de básica, hasta 7º año de básica, a nuestros niños con discapacidad visual, y luego los inserta en colegios regulares con un programa de acompañamiento. Les enseña braille a los profesores, les enseña lengua de señas a los profesores en el caso de chicos sordos en nuestros centros de audición y lenguaje, y todos los años vamos con capacitaciones, acompañamientos para ver que el proceso educativo sea correcto para ellos, ¿verdad? Esa es una oportunidad, porque luego los padres nos dicen, si no estuvieran ustedes, no hay manera de que mis hijos se puedan escolarizar, se puedan incluir, puedan estar dentro de un aula de clase, porque los profesores no saben cómo enseñarles. Ahora, imagínate eso en discapacidades que son más manejables, ¿no? Ahora, ¿qué tal una discapacidad intelectual? ¿Qué tal una discapacidad como parálisis cerebral? ¿Cómo se le enseña, verdad? Y nuevamente, y no es una crítica, yo creo que siempre el mensaje tiene que ser positivo, pero sí hay una ausencia del Estado en ese sentido, porque la Constitución dice que todas las escuelas tienen que ser inclusivas, y eso no existe. Eso no es verdad, y lo digo desde el punto de vista como padre, que tiene que pagar una escuela, un plantel inclusivo, y tiene que pagar una tutora, una maestra sombra. Entonces, yo como padre pago doble pensión. ¿Sí? Y eso no es justo, eso es un discrimen, pero sin embargo es la realidad, es lo que nos toca vivir, y gracias a Dios mi esposa y yo trabajamos y podemos hacerlo. Hay padres que no. Para quienes no pueden hacerlo, nosotros levantamos en esta administración de Cynthia Viteri un centro Valientes, un centro especializado para personas con discapacidad intelectual que tienen terapias, apoyos, terapia ocupacional, física, de lenguaje, rehabilitación, estimulación temprana y todo lo necesario, más un programa artístico, porque el arte es una herramienta de inclusión para los chicos con discapacidad, una herramienta terapéutica. Entonces, para chicos con discapacidad y sus familias, sus hermanos, sus padres, hacen danza, hacen teatro, aprenden a tocar violín, a tocar guitarra, forman parte de un coro. Entonces, todo esto nos sirve para su proceso cognitivo y su proceso educativo, y es hermoso poderlo manifestar desde lo que hemos hecho. ¿Qué hace falta? Crecer, que estos centros, que son 3 físicamente, a ver, Centro 4 de enero es en el sur, en Machala y Bolivia, audición y lenguaje en Calicuchima, entre Carchi y Tulcán, también en el sur, y el Centro Valientes queda en La Tarazana, en el norte. Nuestra planificación, porque ya están dentro del programa Valientes, que es lo que engloba todo el trabajo de la Dirección de Inclusión Social, es que haya una réplica de Valientes en el sur. De hecho, abrimos recién la semana pasada la posibilidad de hacer talleres y terapias en una casa comunal en la playita del Guasmo, pero hay un proyecto hermoso para hacer un centro igual de grande o más que el que funciona en La Tarazana. Valientes Monte Sinaí,
para atender a esa comunidad y Valientes Chongón. Yo espero terminar esta segunda concejalía y poder decir, cumplimos, se lo entregamos a Guayaquil y podemos seguir creciendo allí desde la Dirección de Inclusión Social. Tú me decías, desde el ámbito nacional, ¿qué más se puede hacer? Yo te voy a decir algo que debe de incluir, y este programa es de educación, seguramente vas a entender, debe incluir la lengua de señas, y esto es una vieja aspiración de la comunidad sorda, la comunidad con discapacidad auditiva y sus familias, que son muchísimos, lengua de señas como una lengua materna, para que la gente escoja o aprende quichua, o aprende inglés, o aprende lengua de señas. Que los chicos puedan escoger, porque es una forma de crear puentes, de poder generar una ruptura de esa barrera que hay. Por supuesto, estás con una persona en lengua de señas. Nosotros nos ganamos un premio con la municipalidad más inclusiva del Ecuador por un programa que se llamaba La Ventanilla Inclusiva, que funciona y que va a terminar esta administración y va a empezar la nueva funcionando. Nosotros tenemos intérpretes en lengua de señas para que cualquier persona con discapacidad auditiva pueda venir sola. Normalmente una persona con discapacidad auditiva va a un ministerio, va a una entidad pública acompañado de alguien que interpreta. Es decir, imagínate que tú tuvieras que ir con un traductor en simultáneo para poderte interrelacionar con servidores públicos que tienen la obligación de darte el servicio. Aquí no. Aquí hay un intérprete en lengua de señas para cada ventanilla, para cualquier ventanilla de atención, y en el caso de que lo necesite, nuestro intérprete acompaña a las diferentes direcciones a hacer los trámites a nuestra comunidad sorda. Hemos podido nos ganamos un premio en el año 2019 por ese proyecto, la ventanilla inclusiva, y eso solo para contarte un poco lo importante que es incluir la lengua de señas como parte de la malla curricular, que sea parte de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Debería, ¿no? Como proyectos ya integradores. Básicamente no solamente Pero eso se hace desde la Asamblea. Eso se hace desde la Asamblea, no desde aquí. Exactamente. Nuestro bloque está preparando, el bloque del PSC está preparando una propuesta en ese sentido, y yo espero que se vuelva un planteamiento suprapartidista. Aquí no haya banderas, que haya una bandera del Ecuador. No tiene que tener, claro, la educación no tiene que tener una posición política, realmente es una posición de Estado, una posición de todos, ¿no? Yo creo que mientras sume, y me parece súper importante, porque cuando tú tienes este tipo de acciones, como tú lo mencionaste, estás más al tanto en el tema de inclusión, cuando tú comienzas a tener este tipo de situaciones y comienzas por ejemplo, lenguaje de señas. Nosotros hicimos un proyecto en el colegio, al cual él dirijo, que estuvimos trabajando con chicos de bachillerato, que ellos durante un proyecto, estos integradores, puedan desarrollar un lenguaje de señas, y lo practicaron, hicieron el abecedario y daban exposición en lenguaje de señas. Ellos comenzaron a entender, o sea, fueron más empáticos respecto a esta realidad, qué difícil que es comunicarse. Entonces comenzaron a practicar, y no todo el mundo entiende, decían, y comenzamos a llevar. Creo que eso, desde el tema de la empatía y la conciencia de los estudiantes, sería más que importantísimo. O sea, que lo recibo, y creo que también vamos a hacer sobre ese tema más receptivos, ¿no? De que podamos desde la educación integrar el currículum. Pero hoy en día la ley permite, no necesariamente las escuelas pueden decidir este tipo de acciones. Así que depende más de las instituciones y los educadores poder integrar este tipo de transformaciones y cambios. Mira cómo con poco se puede hacer la diferencia. Nosotros en estos años hemos capacitado a 1000, son como 30 empresas, ¿no? NetLife, Grupo El Rosado, Supercines, Registro Civil, bomberos, públicas y privadas, ¿verdad? Solo por citarte algunas que me acuerdo, La Chilenita, McDonald's, en lengua de señas, o es un taller de sensibilización para discapacidad. ¿Qué pasa cuando te topas con ¿cómo se llama? Industrias tías también? Te topas con una persona con discapacidad psicosocial, con autismo, que le cuesta comunicarse con el mundo exterior. Entonces nuestro taller, nuestra sensibilización, le permite saber cómo manejar una situación de estas. Le permite saber lengua de señas básicas para poderte, en lo que tú te desenvuelves, ¿no? Imagínate, la gente de Interagua sabe los términos precisos, ¿no? Tubería, corte, etc. Entonces aprenden para poderse comunicar. Encuentran a una persona con discapacidad auditiva y se pueden comunicar. Desde el sencillo gracias hasta el buenos días, y todas las señas que necesitan para poder interactuar, al menos en materia básica, con una persona con discapacidad. Y como tú dices, eso logra un cambio en el corazón de las personas, en la psiquis, en la mente, de poder verlos con otros ojos, poder ponerte un segundo en sus zapatos. O nosotros cada 5 de octubre, que es el Día del Bastón Blanco de la Persona Ciega, hacemos unas sensibilizaciones y desafiamos a la gente que camina por la 9 de octubre a ponerse una venda en los ojos y a transitar la 9 de octubre solo con los semáforos audibles. A ver si es fácil.
Claro, imagínate. A ver si pueden. Entonces ya luego, cuando tú ves una persona no vidente esperando el semáforo audible, primero respetas el espacio, tratas de ayudarlo, que no haya ningún obstáculo en el camino que lo pueda hacer caer. Y luego dejas de decir, ahí va el cieguito, pobrecito, mira, qué pena. No, ese es un héroe del día a día que está todos los días sorteando dificultades, sorteando obstáculos, pero sale sin miedo a la calle. Nosotros salimos con miedo muchas veces por la inseguridad y por tantos temas. Ellos, que enfrentan un mundo que pudiera parecer de oscuridad, salen sin miedo. Entonces, qué importante que es sensibilizar para que la gente se ponga en los zapatos de las demás personas y cambie la mentalidad, cambie el chip. Yo digo, cambie el corazón. Así es. Mira, y este último bloque quería hablarlo respecto a Jorge y su tarea de padre, porque tienes 4. Sí. Son 4, esa es una tarea también valiente. ¿Cómo nos dirías, cómo resumirías un poco los éxitos en el tema de educar y criar a 4 hijos? ¿Cuáles son las recetas que nos puedes comentar? ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué no te ha funcionado? Y qué le puedes decir a nuestro público. No soy tan vanidoso para tener recetas. Creo yo que somos padres en construcción. Como padres aprendemos todos los días. Y a veces somos maestros y muchas veces somos alumnos. Entonces en la familia el proceso educativo se vive de los dos lados, ¿no? Uno, con los chicos de esta generación, aprende todos los días también, ¿no? A interactuar, comunicarse. Tengo 2 adolescentes, ¿no? Tengo mi hijo mayor que va a cumplir 18 años, Jorgito, que tiene síndrome de Down, pero él es como más pequeño, él es más inocente, más niño. Pero tengo luego a Sebas, que tiene 15, y a Mateo, que está por cumplir 14. Entonces tengo a 2 adolescentes en la flor de su adolescencia, y son poco comunicativos. Entonces uno tiene que buscar hacer las cosas que a ellos les gustan para poderse comunicar, para poderse vincular, porque luego a través de estos aparatos ellos se desvinculan del mundo y se ponen audífonos. Acabamos de venir de la playa y en el camino podían estar con sus audífonos y quedarse horas en su mundo, en el celular. Entonces uno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta? ¿Cómo podemos compartir para poderlos integrar y que se integre la familia? ¿Verdad? Es todo un desafío del día a día. Y luego lo que hemos aprendido con mi esposa es enseñar con el ejemplo. Yo no quiero que mientan, pues entonces no tienen que escuchar a papá mentir, nunca. No quiero que griten, pues entonces el papá y la mamá, aun cuando las cosas estén difíciles, manejar las cosas con prudencia, con tacto y con paciencia. Y a veces en el día a día es muy difícil poderlo cumplir, pero más que discursos, yo siempre les digo a mis hijos, más que lindos speeches de padres, nosotros preparamos ejemplos para que ellos puedan ver a través del ejemplo a un padre y una madre que se controla, que sabe manejar la ansiedad, que cree en Dios en cualquier circunstancia, en cualquier crisis, en cualquier momento difícil. Sabemos que Dios va a obrar, sabemos que Dios tiene el control, y no desesperarse, porque lo sencillo y lo más rápido que hacemos es, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Y mañana, y ni sé qué. Entonces, no, nosotros tenemos confianza en Dios. Y no digo que no haya días malos, hay días malos, pero la idea es reponerse y decir, no, Dios tiene el control, nosotros somos una familia bendecida y creemos que Él va a obrar aún en lo que no parece, aún cuando no se ve la circunstancia, Él está obrando siempre. Yo creo que si podemos sembrar eso en su corazón, habremos preparado a hombres y mujeres de bien, como mi hija María Paula, que es la última, que tiene 10 años, pero ella es un adulto metido en el cuerpo de una niña. Es demasiado madura para su edad, creo yo, porque tiene que sobrevivir a 3 hermanos mayores. Y ella también nos enseña muchísimo. 3 varones y una niña. Y la niña es la última. Entonces, y ella los pone a los otros. Ella nos pone a todos en la casa en vereda, ¿no? A mí también. Entonces, es una linda experiencia. Ser padre es, si tú me preguntas, en algún momento un diario que tenía la gentileza de hacerme un perfil por el Día del Padre, decía, para Jorge Rodríguez ser padre es el principal título que tiene en el corazón. Y yo no el de periodista, no el de concejal. Es un honor servir a mi ciudad, pero lo que yo voy a tener siempre, porque yo voy a dejar de ser concejal en algún momento, después de unos añitos ya se acaba, pero yo papá voy a ser siempre. Entonces el principal título que Dios me lo dio, porque Dios me lo dio, es ser padre, y eso trato de honrarlo todos los días de mi vida. Listo, Jorge, muchísimas gracias por este espacio. Para mí ha sido un honor, un privilegio poder escuchar y todo lo que nos has podido comentar a nuestro público. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Un abrazo, gracias a ti y bendiciones.